Muy buenos días, ¿cómo le va? Esto, como su nombre lo indica, es Cuidemos a la Familia. No solamente es el título de un programa, es una consigna prácticamente de la Liga de Amas de Casa. Nosotros respondemos, por supuesto, a todo lo que es ese leitmotiv de la creación de la Liga de Amas de Casa en el año de su, yo diría, de un aniversario muy importante, ¿no? No está Irma con nosotros hoy porque está trabajando a full con esto del cumplimiento de los 60 años de la Libra, así que vamos a hacer un programa, por supuesto, acorde a lo que siempre hemos hecho con Irma Muslera. En el primer tramo vamos a hablar de alimentación, pero vamos a hablar de alimentación, ya le diría que no se lo pierda porque tiene mucho que ver con el equilibrio en la alimentación, por supuesto, con María Eugenia, que es nuestra especialista, María Eugenia Perversi, y después, esto no se lo puede perder, porque tiene mucho que ver con la vida de la familia. ¿Qué son los pactos convivenciales? Y usted no se asuste, lo vamos a explicar perfectamente bien, además de hablar un poquitito de violencia en este mundo violento. Así que me parece que vale la pena que escuchemos a Viviana de Sousa Vieira, que es nuestra especialista, la doctora Viviana de Sousa Vieira, que va a hablar de ese tema, el tema de los pactos convivenciales, una nueva forma de familia. No nos adelantemos. Vamos primero a la nota de la alimentación y por supuesto después le pedimos que no se mueva, porque viene lo interesante también, está relacionado con la familia en esta época, en este contexto. Vamos inmediatamente a nuestro primer bloque. En Garbarino te traemos los mejores precios de contado y siguen las cuotas con toda la financiación con tarjeta de crédito. Por ejemplo, notebook HP con pantalla LED de 15,6 pulgadas a 11.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Auspicia este programa Banco Provincia. Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Y seguimos acompañándolos aquí en Cuidemos a la Familia. Y como decimos siempre, este programa no solamente apunta a distintas áreas del cuidado, ¿no? Sino que a veces hacemos hincapié en alguna que nos parece muy interesante y me da la impresión a mí de que hace tiempo hemos dejado de lado en el cuidado de la familia el tema de las calorías, pero no por engordar, no por adelgazar. Las calorías también significan buena alimentación, equilibrada. Bueno, y para eso lo tenemos a María Eugenia, que nos va a contar seguramente desde dónde podemos empezar a medir esto de las calorías. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, pensando en esto como algo que me habías contado fuera de cámara y me parece muy, muy interesante. Y sí, porque yo creo que un chanchito tenemos todos en casa, o una cuenta de banco, entonces me parece que las calorías no tenemos que hacernos tanto lío, ni preocuparnos tanto. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos una cantidad determinada de calorías para gastar cada día. ¿Sí? Es como si tuviéramos un chanchito diario, con tanta cantidad de plata para gastar. Tenemos que ver bien en qué la vamos a gastar, ¿no? Entonces tenemos que ir planificando un poquito cómo va a ser nuestro día, cómo vamos a ir distribuyendo esas calorías. Ahora vas a ver cuando veamos la primera placa, si quieren ir avanzando. ¿Por qué hablamos de billetera de calorías? Porque en realidad justamente tenemos que pensar qué es lo que voy a comer hoy, ¿no? O sea, para ir planificando, no solamente para poder comprar y poder optimizar esas compras, comprar más barato también, cosas de estación, etcétera, sino también para ver qué tipo de comidas son las que voy a elegir y en base a eso
poder balancear, ¿me explico? Mirá, sí. Entonces, si sabemos que de repente a la noche tenemos un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y que nos vamos a ir un poquito de línea, tenemos que saber que por ahí al mediodía vamos a tener que ajustarnos un poco, porque si no, ¿qué nos va a pasar? Que del total, ese que tenemos para ese día, para gastar de calorías, si no controlamos en alguna de las dos comidas, nos vamos a pasar. Que eso es lo que no queremos, ¿no? No, y cuando uno piensa que se va a pasar de calorías, no imaginando el tema, insisto, salgamos del tema de que voy a adelgazar o que voy a engordar más. También hay otra implicancia, ¿no? El calorías de más o calorías de menos. Y sí, por supuesto, porque tenemos que hacer justamente eso, un balance entre lo que comemos y lo que gastamos. Y yo creo que, bueno, más allá de lo que mucha gente dice o piensa, ¿no? Que hay alimentos culpables, alimentos buenos, alimentos malos, yo lo limito realmente a tipo de alimentaciones, dietas mejor o peor balanceadas, porque en realidad lo que se ve es que comemos en exceso, ¿sí? Por eso que hablábamos realmente de planificar. ¿Puedo elegir lo que voy a comer? Significa que voy a poder a lo mejor tener un poco más de control sobre esas calorías. De repente, si voy a comer afuera, puedo pedir que no me pongan salsa en la pasta, me la puedo administrar yo, por ejemplo, ¿sí? Lo que hablábamos recién, si va a ser una comida copiosa a la noche, hacer algo un poco más frugal al mediodía, durante el día controlar un poquito mejor, ¿sí? Cosa que lleguemos al final del día y hagamos ese examen de conciencia, si se quiere, ¿no? Si hablamos de economía, es un balance. Bueno, por eso, un balance, ¿no? Para saber realmente cómo estuvo ese día, si estuvo mejor o peor balanceado y dónde tenemos que ajustar más. Entonces, realmente, ¿qué tipo de inversión hicimos? ¿Hicimos una buena inversión? Con esas calorías que teníamos, lo que tenemos que hacer es optimizarlas y elegir alimentos que nos brinden una adecuada, ¿no? Nutrición, o sea, los que sean con mayor densidad nutricional. ¿Por qué? Porque eso va a dar, después nos va a ayudar a que también tengamos esos permitidos, esos gustitos que nos querramos dar, porque no tenemos por qué limitar esas cosas. El tema es limitar la frecuencia, ¿no? O sea, que podemos diferenciar entre alimentos que podemos comer más seguido y otros alimentos que podemos comer de una forma un poquito más restringida. Pues sabés que a veces ¿no? lo hablamos con Irma, ¿no? Cuando tenemos que tocar el tema de la alimentación en la familia, tanto en la Liga de Amas de Casa, eso es un tema cotidiano. Y hay una gran confusión, ¿no? Entre lo que es la caloría y lo que es la nutrición. O sea, lo que a vos realmente te sirve nutritivamente y lo que algunos imaginan, no podemos eso porque tiene muchas calorías. Claro. Hay una confusión entre las dos cosas y Hay habría una que separarlas, confusión, ¿no? hay una confusión y ahora lo vamos a ver. Yo quería en realidad puntualizar primero en esta segunda placa. Después vamos a ir a esta dale. pregunta que vos me hiciste recién porque me es muy interesante y justamente lo tengo explicado en la última placa para que la gente entienda bien y qué significa ¿De qué se trata? contar calorías y no. Sí. Con esas calorías que tengo para gastar, ¿no? O sea, tenemos que ver qué nos podemos permitir con eso, con esas calorías, con ese presupuesto calórico que tenemos. ¿Vamos a poder realmente hacer una comida copiosa? ¿Cómo fue nuestro desayuno? ¿Cómo fue nuestro almuerzo? ¿Sí? Tenemos que hacer elecciones que sean realmente inteligentes, utilizar equivalencias, ver qué alimentos de todos los grupos incluimos en ese día. Estuvimos comiendo fruta, estuvimos comiendo verdura, incluimos las legumbres, las proteínas que nos van a ayudar a estar más saciados, que nos van a ayudar también a formar nuestra masa muscular, o solamente estuvimos más con una tendencia hacia los hidratos de carbono, las grasas, los azúcares en general. ¿Sí? Entonces es ver un poquito eso y, como decíamos recién, poderlo combinar con algún gustito. ¿Por qué no? ¿Sí? No hay alimentos que sean malos en sí mismos. El tema es cómo nosotros somos capaces de creativamente balancearlos, ¿no? Por supuesto que también si elegimos hacer comidas en casa, podemos también tener mucho más control sobre esas calorías y sobre determinados nutrientes. Que, digamos, viene al caso por lo que vos mencionabas recién. Cuando uno piensa en la musculatura, ¿no? Porque en definitiva en el crecimiento tiene mucho que ver, pero también cuando uno está estabilizado, cuando tiene cierta edad, comienza a debilitarse, sobre todo la musculatura, a los más grandes nos pasa.
¿Hay que comer específicamente proteínas para eso? Sí, las proteínas en realidad son como los ladrillos de nuestro organismo, con lo cual es fundamental que incluyamos proteína en nuestra alimentación diaria, te diría casi que en cada una de las comidas, no solamente por eso, sino también por lo que decía recién, que son un componente importante de saciedad. Entonces, evitar esas dietas extremas, que un día comes una lechuga, al día siguiente te podés comer todo, o sea, porque el organismo realmente eso lo sufre. Y claro. Entonces, si hacemos, por ejemplo, decís, bueno, una comida frugal puede ser una ensalada con un pedacito de pechuga de pollo o un pedacito de carne que nos sobró Y ahí está del acompañando día la anterior, proteína, claro. y ahí ya estás metiendo proteína, en este caso de origen animal. Puede ser también proteína de origen vegetal, que Las por famosas supuesto, hojas, ¿no? Que son- Claro, todo lo que son las legumbres y demás, que por supuesto también nos va a aportar una buena cantidad de aminoácidos, que son esas perlitas, ¿no? Que Sí, van formando claro. las proteínas. Entonces, Pero yo te diría que avancemos rápidamente para evitar la confusión, ¿no? evitar la confusión, Hay- sí, bueno, es lo Estamos que... usando la billetera siempre. Estamos ¿no? siempre con la billetera. ¿Y qué necesitamos realmente para mantener ese balance adecuadamente? El ejercicio. Y quise elegir esta foto, ¿por qué? Porque en realidad no se ve exactamente lo que está haciendo, si está corriendo, si está caminando, no importa. Lo importante es que nos mantengamos activos, Luis, porque eso es lo que favorece que nuestro organismo también queme por ahí esas calorías de más que consumimos en determinado momento y que nos permita también aumentar nuestra masa muscular, que va a ser metabólicamente más activa, va a darle más trabajo al organismo, con lo cual vamos a estar quemando naturalmente más cantidad de calorías y vamos a poder, si se quiere, comer más tranquilamente. Yo no puedo dar consejos porque no soy el especialista, pero digamos en la experiencia personal uno a veces tiene ciertos corolarios que hacen que pueda decir, efectivamente, hubo un tiempo en donde yo no hacía ejercicio. Dejé por una cuestión de salud y demás, dejé durante un tiempito de hacer ejercicio. La recuperación física y hasta diría mental y espiritual que tiene una caminata, hacer ejercicios livianos, si uno no puede hacerlos muy bruscamente o competitivos, es realmente increíble. Sí. Increíble a tal punto que uno piensa a veces que no será el gran remedio esto de poder moverme y tener este tipo de Yo creo que de lo es, gimnasia. y justamente lo que vos muy bien dijiste recién, hacer cualquier tipo de actividad, por supuesto, Claro. Todo en no los al niveles que paso uno pueda, ¿no? de Claro. o al ritmo de mirar vidrieras, ¿no? Como quien dice, Claro. sino mantener un pasito un poquito más acelerado es lo que nos va a ayudar a mantener ese balance. Eso y cuidando un poquito lo que comemos. No hace falta que estemos todo el día fanatizados contando calorías Claro. y pesando alimentos y demás. Por eso te decía, o sea, que el tema de las calorías sí, para tenerlas en cuenta en cuanto a balance, cuánto tengo, cuánto puedo gastar, ¿no? Cuánto me queda para gastar en alguna cosita especial, algo que me dé satisfacción, un chocolatito, lo que tengamos cada uno como debilidad, ¿no? Algunos tienen el helado, otros tienen el chocolate, no importa, pero realmente ser administradores. Y esto se aplica, esto de usar, entre comillas, la billetera, ¿no? Es decir, tratar de saber distribuir la alimentación que uno tiene durante el día para poder, digamos, capitalizar todo lo que uno ha comido. ¿Se Absolutamente. aplica a los más chicos también, a los chiquitos cuando van en su proceso de crecimiento? Absolutamente, porque si nosotros somos capaces... ¿O hay que exagerar o hay que cambiar? No, yo creo que si somos capaces de inculcarles a los chicos desde pequeñitos esta forma de administrar sus calorías, de la misma manera que les ayudamos también a administrar cada uno a su nivel sus finanzas, ¿no? Con lo que se le da por ahí el fin de semana y demás, que ellos puedan ir ahorrando para algo que realmente les guste. Bueno, es el mismo concepto con las calorías, o sea, hay alimentos que uno tiene que tener en la mesa todos los días y hay alimentos que no están prohibidos, porque no tenemos por qué prohibir alimentos, pero quizás sí limitar las cantidades Exacto. o el número de porciones, que ese es el principal problema hoy en día, que vamos a comer afuera y las porciones son tremendamente excesivas. Te propongo una cosa, algo que me parece que es muy interesante para el ama de casa a futuro. Lo preparamos, por supuesto, para otros programas. ¿Cuál es el verdadero desafío? Rompamos mitos. No, hay tantos mitos sobre la comida y la Muchísimos. alimentación Muchísimos. que realmente a veces uno dice, pero va a llegar un momento que no voy a poder comer nada, porque las pastas, porque esto. Y cada vez Rompamos más, además. mitos. Me encanta, me encanta Porque además hay además- mucha información Sí. en la sociedad y creo que esto tiene que llegar a la familia, ¿no? De tal manera que rompiendo mitos, ¿no? Sobre cantidades, por supuesto, evaluando
lo sano de ese romper el mito, me parece que es un programa que no se lo pueden perder. Absolutamente, y sobre todo a mí me gustaría invitar a toda la gente que nos está viendo que nos manden preguntas, como han hecho en otras ocasiones, ¿no? O sea, porque el tema de los mitos es un tema que da para muchísimo y seguro que cada uno en casa tiene alguna... Mitos sobre alimentación, alguna muy duda, variado. algo que me contaron, algo que leí. Mándennos las preguntas que quieran y se las vamos a contestar. El ajo y el chocolate, se los dejo ahí plantados nomás. ¿Y la sandía y el vino? La sandía y el vino, ¿no? Bueno, nos reencontramos en un ratito nomás con Irma, por supuesto, haciendo esto que es Cuidemos a la Familia. Hemos hablado de alimentación muy equilibrada, casi sacamos la billetera para contarles. Así que fíjese si no será importante hoy. Y nos reencontramos por supuesto, con vos la semana que viene, ¿te parece? Excelente, Luis. Seguimos, esto es Cuidemos a la Familia. En Garbarino te traemos los mejores precios de contado y siguen las cuotas con toda la financiación con tarjeta de crédito. Por ejemplo, notebook HP con pantalla LED de 15,6 pulgadas a 11.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Auspicia este programa Banco Provincia. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Como lo habíamos anticipado, tenemos también una presencia muy grata aquí hoy con nosotros. Es la doctora Viviana de Sousa Vieira, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo les va? Viviana, la presencia de Viviana no es porque sí. Tiene mucho que ver con dos cuestiones que ya algo le anticipamos, pero que tienen estrictamente que ver con la sociedad que vivimos. La primera está vinculada en forma directa a la violencia. Una sociedad bastante violenta, ¿no? Y en el segundo término, los pactos convivenciales. Yo tengo acá mi libro, que en realidad es el libro de Viviana, lo escribió la doctora, después se lo vamos a mostrar bien, tiene que ver con eso, versa sobre eso, ya se va a presentar en sociedad, tenemos bueno, el gusto de poder presentarlo previamente, pero hay algo que no podemos dejar pasar, que es la violencia. ¿Esta es una sociedad mucho más violenta que las anteriores o es una sociedad violenta porque hay más información sobre la violencia? En realidad la violencia es de tiempos inmemoriales. El tema es que antes todo lo que sucedía dentro de un hogar era un coto cerrado, era el mundo de esa familia. Y bueno, luego por movimientos feministas y por organizaciones de la sociedad civil fue tratándose de visibilizar ese problema. Entonces, hoy en día lo que hacemos es ver lo que está pasando dentro de esa familia, que era un ámbito que todos creíamos que era de contención, de amor, donde íbamos a criar a nuestros hijos, pero siempre relacionados con la paz familiar. En realidad esto no es lamentablemente así, pero esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora se ve. No solamente se ve, sino también se puede denunciar. Y para llegar a eso tuviéramos que pasar un montón de etapas. Nuestra Constitución Nacional ha receptado tratados internacionales, uno que se llama, sus siglas son SEDAW, la CEDAW, que son unas siglas en inglés, donde es una convención sobre la eliminación de toda discriminación hacia la mujer. Eso nos abrió un panorama al entender que esa convención tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que ir dirigidas para poder combatir ese flagelo, porque hoy en día es un flagelo, que no es solamente de Argentina, es un flagelo mundial.
Como bien lo dijiste, hoy en día esto se ve a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Antes no se veía, pero siempre ha existido la violencia. Como que también ha existido la oportunidad de poder denunciarla. Exactamente. ¿No? Y ahora es muy importante dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya desde el 2008 se ha creado la Oficina de Violencia Doméstica en Lavalle 1250, que es la receptora de las denuncias dentro de todos los hechos que se producen en Cava. En ese lugar la mujer va, denuncia la situación, es atendida por un equipo de atención multidisciplinario, que esto es muy importante relacionado con la violencia, porque la violencia tiene que ser vista de distintas ópticas. Entonces, es atendida por un abogado, por un psicólogo, por un asistente social y si hay lesiones por un médico donde las va a constatar. Es decir, no va a ser una comisaría común donde van a decir, no, espere, vaya a saber si usted es culpable, si no es... No, independientemente es eso, una comisaría, la mayor parte hasta ahora, porque en realidad las órdenes del día de ahora de las comisarías lo que hacen es brindar un estudio de género, es decir, el que está frente a un escritorio y que va a recibir las denuncias, tiene que estar formado en género. No cualquiera está capacitado para tomar una denuncia por violencia familiar de una mujer. Exactamente. Para no revictimizarla. En cambio, en esta oficina están específicamente preparados para la temática y eso es muy importante. Seguro. Entonces, ¿Lavalle? Lavalle 1250, los 365 días del año abierto, 24 horas. Perfecto. Bueno, usted lo notó, pero estamos hablando con una licenciada, doctora, mejor dicho, vamos a decir las cosas como son, abogada, que además es docente, que además participa en muchos programas que existen de atención, siempre vinculando todo al tema familia, al tema violencia, al tema niñez. Así que no estamos hablando con una persona que viene y nos cuenta, sencillamente con alguien que está trabajando y está trabajando en talleres, en la universidad, en todos estos ámbitos específicos y también es redactora de un libro, el libro que en un ratito nomás le vamos a contar. Pero la temática del libro va a ser la temática de esta parte del programa, porque lo hemos dicho, ¿no? Pactos convivenciales, pactos de convivencia, obviamente. ¿Esto reemplaza a la familia o de ninguna manera? No, es un nuevo modelo familiar. A ver. En realidad, este modelo familiar viene desde el derecho romano, que es el concubinato. Lo que pasa es que ahora hemos suavizado el término y le hablamos de uniones convivenciales. La gente confunde estas uniones convivenciales con la unión civil. Con la unión civil. Claro, ¿no? En realidad confunde con tres. A ver, confunde con las informaciones sumarias que uno realiza para poder después percibir una pensión o inscribir a la pareja en una obra social, la unión civil, que la unión civil se hace solamente para tener beneficios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los dos son empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, van a poder solicitar las vacaciones en forma conjunta, o van a poder pedir licencia cuando uno está enfermo, o pedir créditos en forma conjunta. Pero es solamente limitado a la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las uniones convivenciales es mucho más amplio y lo importante de este código es que permite la confección de lo que se llaman pactos convivenciales. Ajá. Estos pactos convivenciales... ¿Están contemplados en el nuevo código? Están contemplados en el nuevo código, están en el título 3, en el capítulo 2, donde nos habla de estas uniones convivenciales. ¿Qué pasaba? Antes, en el código anterior, no se hablaba directamente de concubinato. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos como base, el Código Civil ha tomado como base el Código de Napoleón. Y Napoleón que decía que si los concubinos prescinden de la ley se desciende de ellos. Por lo tanto, no se habló nunca más, o por lo menos dentro del Código, ni se legisló nada relacionado con los concubinos. ¿Qué se le dice a aquellos que sostienen en este momento... bueno, pero estamos hablando de pactos convivenciales. Esto es contra la familia. No, para nada. Es otro modelo de familia. Dentro de la autonomía de la voluntad que tiene la pareja, puede elegir casarse o no casarse. Claro. Es decir, hoy, si tomamos las estadísticas, vamos a ver que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la última estadística, y nacional, el censo nacional, que el último que tenemos del 2010, vamos a ver que está pareja la elección entre los que han decidido casarse y los que no. Lo que pasa es que los que no habían decidido casarse hasta ahora estaban como al margen de la ley porque no tenían derechos.
En realidad los derechos eran mínimos, eran más del lado previsional, Claro. pero civiles no, ninguno. Y en este caso nos quedan 2 minutos, pero inventamos hijos. Los hijos también están relacionados con el tema del pacto. O sea, no hay destrucción de la familia. Para nada, al Sino que hay un contrario, es acuerdo. otro tipo de familia más. Y por eso en la Constitución Nacional, cuando habla de la protección de la familia, no habla de la protección de la familia matrimonial, habla de la familia en su totalidad. Depende el momento en que estemos hablando y la sociedad de la que estamos ubicados, vamos a hablar de distintos tipos de familia. ¿Cómo redactar pactos Convivenciales. Lo teníamos recién en pantalla, la gente lo ha visto, la portada del libro. ¿Cuándo se presenta este libro? El 3 de mayo, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho a las 18:30 horas, que están todos invitados. Por supuesto que sí, y además, pero en una breve síntesis, estamos hablando de cómo se redactan. ¿Cómo se redactan? ¿Qué significa eso? Esta redacción, lo único que pide el código es que sea por escrito. Ajá. Es decir, que la pareja un día va a decidir cómo vamos a estructurar esta pareja. Es decir, yo digo que en realidad somos los arquitectos de llevar adelante esta pareja, pero también vamos a hacer lo que procedamos a la demolición en el caso de cese. Entonces, durante el transcurso de esa convivencia, yo voy a establecer, por ejemplo, quién va a pagar el ABL, quién va a pagar la luz, quién se va a hacer cargo de las tareas escolares. Pueden ser cuestiones patrimoniales o extrapatrimoniales, pero que sean importantes para esa pareja. O sea, esto explica cómo se redacta este tipo de acuerdos, ¿no? Exactamente, ya sea para la convivencia en sí o para posterior, una vez que se produce el cese, que eso es lo más complicado. Sí, ahí... Y ahí podemos hablar también de nuevos institutos, por ejemplo, la compensación económica. Claro. La atribución del hogar convivencial, son temas básicos que uno tiene que... Es complejísimo. Ya desde el matrimonio como institución son complejos en su salida, ¿no? Con la ley de divorcio, etcétera. O de separación. Claro, pero ahí ya hay un régimen, claro. Acá ya es otra historia. Es otra cosa. Y además hay que tener en cuenta que la diferencia fundamental es que los convivientes no tienen derecho hereditario. Bueno, cerramos el programa, pero nos quedamos con muchas preguntas pendientes, porque bueno, esto de crear una institución de estas características establecida por nuestro Código Civil no es algo menor, ¿no? Y mucho menos la redacción. Así que le recomendamos a todos que a partir de el 3 de mayo, que ya el libro va a estar para todo el público, ¿no? Luego de la presentación, no se lo pierdan y aprendan por lo menos a redactar, porque usted va a tener mucho que ver en todo esto, ¿no? Por eso hay que cuidar a la familia. El objetivo de este programa, el objetivo de la Liga de Amas de Casa. Nos encontramos la próxima semana. Le agradecemos muchísimo, doctora. Gracias a ustedes. Y nosotros le agradecemos a ustedes por su atención. Seguramente el próximo sábado, bien tempranito, ahí estaremos en su hogar.